Doris Borrego, portavoz de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. ¿Qué tal? Buenos días, Doris. Muy buenos días. Vamos, si le parece, por partes, porque han sucedido muchas cosas. Vamos a poner en antecedentes a los oyentes, porque han pasado tantas cosas en los últimos meses que a veces nos perdemos. El anterior Ejecutivo Regional, dirigido por Paulino Rivero, aprobó un decreto al final de su mandato en el que iban a incluir algunas de sus demandas, como por ejemplo la posibilidad de que las viviendas de alquiler estuvieran en zonas turísticas, la posibilidad del bed and breakfast, pero al final el documento que se aprobó no incluía nada de eso. Gran decepción, Doris, por su parte. Sí, vamos a ver, nosotros estuvimos durante más de año y medio negociando con el anterior Ejecutivo, que bien has dicho, un decreto, porque lo que nosotros pedíamos desde la plataforma y luego la asociación desde el minuto uno era que queríamos que el Gobierno de Canarias nos impusiera normas y queríamos pagar impuestos. Es decir, en ningún caso queríamos que pudiéramos alquilar las viviendas o seguir alquilar las viviendas sin una normativa que nos obligara tanto a eso, a cumplir normas como a pagar impuestos. Esto siempre ha sido de nuestro interés y también que la regulación fuera realista para englobar a todas las viviendas vacacionales existentes en las islas, que no es una modalidad nueva, no tiene nada que ver, todo el mundo sabemos que han existido de toda la vida. Pongo por ejemplo Valle Gran Rey, El Médano, Los Cristianos, etcétera, etcétera, hace más de 40 años que se alquilan las viviendas sin ningún problema. El problema proviene de un cambio en la modificación de la ley de arrendamiento urbano que excluye esas viviendas. Ahí es donde empieza el problema en el año 2013, que nos quedamos en un limbo jurídico y somos los propios propietarios los que nos unimos para decir, por favor, Gobierno de Canarias, impónganos normas, queremos pagar impuestos. Es que fíjese que lo que era legal, digamos, estaba en un limbo, como usted dice, lo convirtieron en ilegal con la nueva normativa. Sí, nosotros estuvimos negociando durante más de año y medio un decreto y ya habíamos quedado en un borrador definitivo, que es el que, según el anterior Ejecutivo, se iba a aprobar, el cual recogía muy bien todo lo que eran las viviendas vacacionales, estaba sustentado jurídica y socialmente, con lo cual estábamos contentos 2 días antes de las elecciones, cuando se dijo que el decreto había sido finalmente aprobado. Nosotros fuimos a las elecciones pensando que se había aprobado el decreto negociado. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que 2 días después de las elecciones vemos que se publica, porque en ningún momento nos hicieron traslado del texto final, vemos que se publica en el boletín oficial el decreto y que había sufrido modificaciones tan graves que dejan fuera al 90% de las viviendas. En ese momento empezamos a gritar y a decir que es que no lo podíamos ni creer, imagínate. Pues en ese momento nos llaman desde Coalición Canaria y nos dicen de que este decreto no es de voluntad del gobierno ni del nuevo gobierno y que se va a proceder a la modificación urgente para cumplir con la palabra del anterior presidente y también del actual don Fernando Clavijo, que dio su aprobación al decreto negociado antes de las elecciones también. Eso es, llega el nuevo gobierno, se compromete a reformar ese decreto, la oposición ha pedido que se derogue cuanto antes, pero de momento el Ejecutivo dice que hay que esperar, que la Consejería está trabajando en ese nuevo texto. Ustedes supongo que están expectantes, no sé si conocen algo de la propuesta que está en el horno. Vamos a ver, me gustaría mencionar que no solamente la oposición, sino en septiembre del año pasado se presenta una proposición no de ley de los partidos que sustentan al actual presidente, es decir, de Coalición Canaria y el PSOE, instando a su propio presidente a suspender la normativa y también el régimen sancionador. Es decir, es un poco kafkiano que los propios partidos que sustentan al presidente presentan una proposición no de ley para instar al gobierno a suspenderlo. Bueno, no ha pasado nada.
Desde entonces, la semana pasada se volvió a celebrar una nueva proposición no de ley y las últimas novedades que tenemos es, yo personalmente estuve en Parlamento, se me trasladó la información de que en 15 días se iban a presentar en el Parlamento los informes redactados por la Consejería de Turismo para proceder a la modificación urgente del reglamento y también vimos en las redes sociales que Coalición Canaria hace la declaración que a más tardar en junio el decreto va a estar modificado. Es decir, no entendemos absolutamente nada porque a nosotros en ningún momento, es decir, al colectivo más afectado, en ningún momento se nos ha pedido ni opinión, ni se han reunido con nosotros, no sabemos absolutamente nada. Todo lo que sabemos es a través de las redes sociales y a través de terceras personas que nos trasladan esa información. Si se habla de consenso, si se habla con diálogo, pues nosotros suponemos que el colectivo más afectado tiene que entrar en esas conversaciones y en ese consenso. ¿Y qué esperan del nuevo documento, entonces? Es que no sabemos qué esperar. Nosotros lo único que esperamos es que el nuevo o la modificación del decreto no vulnere ninguna ley como lo hace no vulnere ninguna ley ni regional, ni estatal, ni europea y se ciña a lo que dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que también ha recurrido el anterior decreto por vulnerar principios básicos de la competencia. Porque lo que está claro, Doris, es que si ustedes ven que el documento no les gusta, amenazan con acudir, ¿no?, a la legislación europea. No es que nos guste o nos deje de gustar. Sí, sea legal. Que no vulnere, nosotros nos conformamos con que no vulnere ninguna ley. Mira, nosotros hemos presentado hace 15 días un informe de la Universidad de Las Palmas del profesor José Sarmiento, una eminencia en Derecho Administrativo, de más de 100 páginas sobre todas las leyes que se incumplen, sobre todas las irregularidades e ilegalidades que refleja el decreto de la vivienda vacacional. Pensamos que esto no puede ser, es decir, un gobierno no puede vulnerar leyes en contra de sus propios ciudadanos. Entonces, nosotros lo que pedimos es que, como mínimo, el decreto no solamente tenga en consideración la situación actual de miles de familias en Canarias, sino también que no vulnere ninguna ley. Nosotros lo único que queremos es que el Gobierno de Canarias nos imponga normas de seguridad y normas de seguridad jurídica tanto para el propietario como también para el turista, para ese 1.300.000 turistas que nos visitan al año y que prefieren la vivienda vacacional, porque y pagar impuestos, por supuesto. Nosotros lo que queremos es ser competencia leal. Solo se es competencia desleal en el momento que no se tiene ninguna normativa a la cual acogerse, y nosotros queremos cumplir normas y pagar impuestos. Me hablaba usted de ese documento de la Universidad de Las Palmas, pero fíjese que en la Universidad de La Laguna han decidido investigar las preferencias de los residentes y la satisfacción de los turistas en torno al alquiler vacacional. Este fin de semana, Ricardo Díaz Armas, profesor del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica, aseguraba aquí en Radio Nacional que un 30% de los canarios no tiene claro qué es el alquiler vacacional, que no se posiciona, pero la gran mayoría están de acuerdo en que el alquiler vacacional reporta beneficios. Por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué están de acuerdo? Porque consideran que todo el mundo tiene el derecho a participar directamente en el turismo. Es decir, no lo que siempre hemos dicho, turismo para todos. Y no solamente para unos pocos. Lo que no puede ser es que se nos excluya del turismo y se nos convierta en simple mano de obra para el sector hotelero. Es decir, nosotros tenemos una larga experiencia en el alquiler vacacional, nosotros tenemos estamos muy bien considerados, no es competencia, es una modalidad complementaria, tanto en cuanto yo cuando viajo sola puedo preferir irme con mi pareja a un hotel, pero en otro momento viajo con mi familia y para mí puede ser mucho más útil irme a una vivienda vacacional. Sí, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí es
informe, por ejemplo... Sí, dígame. Perdón, sí es cierto que existen estudios de la Universidad de La Laguna a los cuales no se les está dando ninguna voz. Y sí, yo he tenido la suerte de verlos y de ver también lo que opina el residente, porque aquí preguntamos a partidos políticos, a los sectores sociales, empresariales, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos de preguntarle al residente y al canario. Vamos a ver, ¿usted qué opina de la vivienda vacacional? Y yo creo que el resultado es aplastante. Están de acuerdo. Es el turismo más sostenible porque reparte la riqueza no solamente al propietario, sino a todas las pequeñas empresas, las pymes que están alrededor. El cliente solo paga el vuelo en destino. El dinero de la vivienda, del alquiler, se queda aquí al propietario que invierte. No tiene medios de transporte, coge taxis, alquila coches, todavía no ha comido, necesita ir a restaurantes, a bares, a supermercados. Es decir, la economía que genera alrededor es sumamente importante, y si no, que se lo pregunten a las asociaciones de empresarios de Playa de las Américas o de los cristianos para que les digan la importancia tan grande que tiene, porque es lo único que equilibra las consecuencias de la modalidad del todo incluido. Sí, precisamente este informe indica también que para los turistas ya no es tan importante, dice, el alojamiento, que es el lugar donde descansan, donde reponen fuerzas cuando vuelven de sus excursiones, de su día de playa, pero el alquiler vacacional se ajusta más al modelo que ellos quieren. Son datos del estudio de la Universidad de La Laguna, no son datos que nos estemos inventando, Doris. Sí, son datos, nosotros lo sabemos porque nos dedicamos desde hace muchos años a ello. Nuestros clientes dicen, mira, ¿qué pasa si no podemos, o en Canarias ya no existe la vivienda vacacional? Pues mira, cambiamos antes de destino que elegir otra modalidad de alojamiento. Es así, tan crudo como lo estoy diciendo. No podemos darle la espalda a 1.300.000 turistas al año, por muy bien que nos vaya. No somos ningún riesgo ni ningún peligro para el turismo convencional, como le gusta llamarle, porque ellos están llenos y nosotros también. Si es que la convivencia es de la más natural y es algo establecido aquí ya, que no es nada nuevo. Se está alertando que abrir la vía, hacer la modificación del decreto puede abrir a que los grandes fondos buitres puedan ver el filón. Pues vamos a ver, nosotros desde la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional llevamos 2 años advirtiendo al gobierno de ello, porque ahora mismo, tal y como está el decreto, pues la verdad es que incita a ello. Y nosotros mismos hemos ofrecido propuestas para evitarlo. Y otra cosa que me gustaría resaltar, que he visto hoy un titular en un periódico, nosotros somos apolíticos, es decir, nosotros no apoyamos ningún partido político. Nosotros vamos y hablamos con todos los partidos que nos quieren abrir la puerta, que quieren escuchar nuestras reivindicaciones y nuestros argumentos, y estamos agradecidos por cualquier partido que nos pueda apoyar en este asunto. Doris, lo cierto también es que el alquiler vacacional sigue creciendo y, según los expertos, seguirá haciéndolo en los próximos años. Por supuesto. Es decir, esta es la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, no por no regular dejaría de existir. ¿Por qué? Porque es que nos llevamos dedicando a esto en exclusiva desde hace años. Para algunas personas, para algunas familias puede ser un complemento económico, pero para muchísimas personas es la única vía que tienen de ingresos. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres hay en Santa Cruz ahora mismo que se han quedado sin trabajo y están viviendo gracias a que alquilan una habitación y acogen a turistas? Esta realidad es que no se ve o no se quiere ver. ¿Por qué el no al bed and breakfast existe, está creciendo en nuestras capitales, aquí en Tenerife como en Las Palmas, está creciendo, y en contrapartida el turismo de hotel está creciendo en más de un 40%? Es decir, no somos ningún peligro. ¿Cuál es entonces el argumento por qué no
regularlo más ampliamente y darle salida a todas estas viviendas. Pues tiene que ser una cuestión de poder. De otra manera, no lo explicamos. Pues saldremos de dudas en los próximos días con ese documento que presente la Consejería. Doris Borrego, portavoz de la Asociación Canaria de Propietarios de Alquiler Vacacional. Gracias por atendernos hoy en Radio Nacional de España. Feliz lunes. Muchas gracias a ustedes. Feliz lunes también.